Te uso esta, ahí está. Ya empezó. Ok, hecho. Muy bien. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio, el primer capítulo de la Ruta Profesional, capítulo 1. Pues un proyecto donde buscamos acercarnos a distintas profesiones desde la experiencia real de quienes viven todos los días la profesión, bueno, distintas profesiones, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de medicina, vocación, formación, presión, decisiones personales, profesionales y de qué realmente implica construir una carrera en un área tan humana y tan exigente. Para esta primera conversación me da mucho gusto saludar al doctor Carlos Barrera, médico formado en alta especialidad de medicina crítica pediátrica y en medicina del enfermo pediátrico cardiovascular en estado crítico, formado en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Además cuenta con diplomados en ultrasonografía crítica por la Asociación Mexicana de Medicina Crítica, por el Hospital La Pitié-Salpêtrière, ahí me corrige si lo dije mal, Carlos, No, en París, Francia. Actualmente está adscrito a la terapia intensiva pediátrica del Hospital Infantil de México Federico Gómez y a la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares del Instituto Nacional de Pediatría. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Más que una entrevista rígida, la idea de hoy pues es tener una conversación como platicábamos, ¿no? Para que puedas orientar jóvenes, familias, personas interesadas en entender qué realmente exige estudiar medicina, ¿no? ¿Qué se vive en el camino y qué aprendizajes deja trabajar en áreas donde la preparación, la vocación y la fortaleza humana pues se ponen a prueba todos los días? Y pues bueno, quiero comenzar con la primera pregunta, amigo. Vamos a abrir. Carlos, me gustaría que nos cuentes quién eres y cómo describirías tu camino profesional hasta llegar a donde estás parado el día de hoy. ¿Qué has tenido que pasar a grandes rasgos, amigo? Adelante. Bueno, ¿qué tal? Bueno, soy doctor Carlos Barrera, como dijo Juan Pablo, soy intensivista pediatra, me dedico más al área cardiovascular, que es de cuidados del parado del corazón o que tiene requerimientos o descompensación grave por su enfermedad del corazón, ¿no? Lo que me dedico más que a la pediatría en general, pero también a pediatría general. Pues bueno, soy yucateco, me formé en Mérida toda mi vida hasta la carrera de medicina, que la hice en la UADY. Después de eso me vine a la Ciudad de México a hacer pediatría, después hice terapia intensiva y pues la terapia cardiovascular. Y pues realmente fue un camino, la verdad es que bastante sencillo en la parte de que pues entré prácticamente lo hice todo seguido, ¿no? Salí de la prepa, entré a la carrera, después entré a las especialidades, una tras otra hasta acabar, ¿no? Pues ahí no hubo tanto problema, o sea, digo, con las complicaciones que tiene cada área de cada etapa de la formación y el hecho de venir a una ciudad que no es la tuya. Pero realmente, pues, prácticamente mi perfil fue ese. Hacer prácticamente todo de Mérida, hasta carrera de medicina, y luego venir aquí a formarme en la Ciudad de México. Muy bien, amigo. Pues ahora sí que platícame, ¿en qué momento? Pues ahora sí que nos tocó vivir una de las mejores épocas de los 90, somos de la generación de los 90. ¿En qué momento Carlos decidió estudiar medicina y qué te hizo pensar, amigo, que ese camino era para ti? Mira, yo, según desde chiquito, yo que dije que quería ser médico, ¿no? Tuve una familia de mucha gente en el área médica. Solo mi abuelito fue médico y un tío, pero casi no conviví con él. Y mi abuelito materno era médico, pero pues murió cuando yo tenía 4 años, entonces más o menos tampoco tuve como mucho contacto en ese aspecto, pero pues muchos de mis tíos, sus hijos y yernos y nueras eran enfermeras, mi mamá es química, farmacobióloga, trabajó en el IMSS muchos años, se jubiló. Como que ya tenía más o menos el contacto con el área médica. Pero luego, no sé, durante la carrera preparatoria, pues pensé en, no me gustan mucho las matemáticas hasta la fecha, la física. Pensé en hacer por un momento ingeniería física, matemáticas aplicadas. En ese momento pues no existía nada como, ahorita tal vez si hubiera pensado hacer inteligencia artificial o algo así, pero en ese momento no había. Pero pues la medicina siempre me llamó la atención, fue más por ego igual que entré, ¿no? Como que no, algo que tuviera reto intelectual y que se fuera bien visto por la sociedad. O sea, pues sí fue mucha parte del ego por la que elegí la parte de medicina. Pero la parte como más académica, pues el interés por saber cómo funciona el cuerpo humano, pero no nada más desde un punto de vista científico, sino que tuviera un uso práctico, ¿no? Un uso
que el hecho del conocimiento tuviera un resultado para que sintiera que hay un objetivo que me llenara de manera profesional, ¿no? O humana, en este caso, pues que en la salud de las personas, ¿no? Entonces, pues, a grandes rasgos fue con un poco ahí de ego que entré, de querer como que algo que me sintiera con buen nivel, pero que sí tuviera algún impacto en las personas. Muy bien, amigo. Pues ahora sí que, platícame también, cuando Carlos era estudiante y empezaste a vivir la licenciatura, amigo, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Ahora sí que ya estabas adentro de la facultad, entraste tu primer día, tu primera semana, tu primer año, ¿qué es lo que más te sorprendió al vivirla desde adentro? O sea, ahora sí que, pues una cosa es lo que nos contaban cuando teníamos las sesiones de orientación vocacional, pero otra cosa, y lo que uno investigaba, ¿verdad? Con las ferias vocacionales y todo, pero otra cosa es cuando uno ya lo vive. Entonces, ahí sí, cuéntame, ¿qué es lo que más te sorprendió? ¿Qué fue eso que te golpeó y te dijo, hey, esto no es como me lo imaginé, es mejor o no es como yo pensé, pero es lo que me gusta? Sí, pues mira, en cuanto a la carrera, la verdad es que el primer año son muchas cosas muy básicas y algunas que son, ni siquiera empiezas a ver la medicina. Ya venía preparado con esos, porque ya había escuchado justamente, no trata de informarse de cómo van las cosas, de que el primer año, bueno, en ese momento eran años, no se sigue haciendo así, porque si es semestres ya, pero en ese momento eran años. Y los primeros años, los primeros 2 años era como algo muy básico, más el primer año, ¿no? Que era algo súper básico y que no empezabas a ver medicina como tal. Y mucha gente se desanimaba en ese aspecto porque dices, no, pues para esto no entré. Entonces como que ya venía con esa mentalidad. Pero lo que puede pasar muchas veces es que empiezas a ver materias que no le ves el caso como introducción a la medicina en ese momento que te veía, o antropología que decías, pues esto qué onda, o como muchas áreas de humanística o de social que no entendías para qué te iba a servir. Y a mi parecer yo creo que eran materias para ver después, que ya te tiras la importancia, pero bueno, eran como que materias que no eran clínicas, vaya, que no tenía lo que tú pensabas de medicina, ¿no? Cirugía o dar consultas y demás. Entonces eso ya no me sorprendió tanto, pero a mucha gente vi que sí le costó trabajo adaptarse. Lo que sí es que pues uno piensa, ¿no? Que pues es medicina y es la facultad de medicina, es la UAD y es, en ese momento, no se sigue haciendo así, pero en ese momento era como que la máxima casa de estudios del estado y venía gente de Veracruz, de Puebla, Campeche que intentaban reestudiar. Entonces la calidad que uno esperaba de docencia y pues sí, de docencia, pues no era lo que esperaba. Variaba mucho de qué maestro se tocara, o variaba mucho de en qué grupo estuvieras, qué calidad de clases ibas a tener. Y la verdad es que eso, o sea, dije, no manches, no, qué horror, ¿no? No era como que la calidad que hubiese esperado en la universidad. Digo, en los años que pasaron siguientes, ya cuando empieza a darte clases gente que se dedica a su área, ya eso cambia, ¿no? Pero al menos cuando entras, sí es un choque de que es gente que lee las diapositivas o que sus exámenes son súper, así como que es una porquería, por así decirlo. Espero que ya haya cambiado eso en la universidad. Ya muchos que eran mis compañeros justamente ahorita son los que están en las áreas de docencia y pues tengo mucha estima y siempre han sido muy buenos. Espero que ellos hayan hecho ese cambio, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso puede pasar muchas veces, ¿no? Que hay una idea de lo que es la universidad, una licenciación de lo que puede ser una cierta sede o cierta carrera y no cumplir con tus expectativas quizás, ¿no? Lo otro que me Muy sorprendió, bien. mucha gente no sabía, o sea, muchos de mis compañeros no tenían ni idea de lo que estaban metiéndose. O sea, muchos no sabían que eran 7 años que tenían que estudiar, pensaban que eran 3, 4 años, no sabían que tenían que ir a hacer prácticas al hospital, no sabían que tenían que hacer el internado y estar un año en un hospital o que tenían que estar un año en un pueblo, o sea, no tenían idea de eso y se metieron sin saberlo. Tampoco sabían que después de medicina tenían que hacer una residencia, o sea, creían que iban a salir de neurólogos o de cirujanos cardiovasculares, acá, o sea, tienen una idea muy rara. Hay gente, me di cuenta que hay una cantidad de gente enorme que no se pone a informarse de su carrera, de qué es lo que se tiene que hacer, de qué campo hay, o sea, eso igual me sorprendió mucho. Gente que entraba a medicina sin saber en lo que estaba metiéndose. No, y eso es muy importante porque eso quiere decir que no investigaron bien, amigo. O sea, entraron, leyeron a lo mejor lo superficial y entraron pensando que eran 4 años cuando realmente
En la medicina sabemos que es mucho más tiempo y existiría residencia y el servicio y todo lo que me estás contando. Y bueno, que digo, eso creo que acabas de dar justo en un punto clave cuando tenemos el tema de orientación vocacional. Bueno, esto es más para los jóvenes, ¿no? Que investiguen, pregunten muy bien, así como Carlos está compartiendo con nosotros, pues obviamente ustedes acérquense a médicos para que les explique, pues, cómo lo vivió, ¿no? Y amigo, digo, tocando justamente eso que acabas de tocar, para alguien que está pensando en estudiar medicina, ¿qué habilidades, valores, fortalezas crees que tenga que haber desarrollado antes o que tenga que desarrollar en el camino? Pues mira, yo creo que antes iba a contestar muy diferente, yo tenía y creo que tendemos más cuando estamos jóvenes a romantizar mucho, idealizar mucho las cosas. Yo tenía una idea muy romántica de la medicina, que bueno, en cierta parte la sigo teniendo, ¿no? Han cambiado muchas cosas conforme a los pasos de los años, ¿no? Entonces, antes tenía una idea que yo sigo teniendo romántica de la medicina de un sacrificio para el servicio de los demás, ¿no? Que obviamente últimamente por las tendencias actuales, ¿no? Más en las generaciones ahorita centenias, los alfa y demás, que buscan la salud, o sea, digo, está bien, buscan la salud propia, su propia salud física, su propia salud mental, y pues ven mucho, eso, ¿no? De que no voy a dar mi salud física, mi salud mental por la salud de otra persona, ¿no? Yo creo que idealmente es una persona que en verdad tenga esa parte de empatía y de compasión por las demás personas. Yo creo que sería muy importante. Obviamente, para ser un gran médico reconocido y ayudar a mucha gente no necesitas tenerlo, pero yo creo que es una parte muy importante de un médico como históricamente se ha visto o se ha esperado de ser un médico, ¿no? En general, obviamente, igual la capacidad intelectual y el gusto. Yo creo que para todas las carreras o para todo lo que uno tiene que hacer, tiene que ser algo que en verdad te apasiona hacerlo para que a pesar de que sea y pases por momentos frustrantes, difíciles, puedas llegar a probar materias, te pueda ir mal, puedas tener momentos pésimos en la vida, la muerte de un familiar, la pérdida de la salud o demás, que en verdad el hecho de que estás haciendo lo que te gusta sea un motivante para seguir adelante, ¿no? Que lamentablemente pues mucha gente no tiene acceso a eso, a una carrera así, o por alguna forma o por alguna otra razón no tienen una carrera o no tienen acceso a una licenciatura que los llene, pero idealmente que sea algo que sientan que les va a apasionar. Obviamente tiene que tener una capacidad intelectual adecuada para el análisis. Hay muchas especialidades en medicina, o sea, hay muchas especialidades, o sea, hay unas que requieren más reto intelectual, otras que requieren más reto intelectual, pero al fin de cuentas tiene que ser una persona que tenga una capacidad de raciocinio adecuada, ¿no? Para bien o para mal vas a estar compitiendo con gente durante toda tu vida, tal vez así no debería ser, yo pienso que así no debería ser la forma en que trabajemos, pero entre lo que debe ser y lo que es, hay un gran paso. Entonces a tal momento va a estar compitiendo con mucha gente, va a estar compitiendo para entrar a la universidad, va a estar compitiendo para pasar de año, va a estar compitiendo para tener buenas plazas de internado y de servicio social, va a estar compitiendo para entrar a la especialidad que quieres, luego vas a competir para entrar al hospital que quieres, y luego y así vas a seguir compitiendo toda la vida. Entonces tener la capacidad justamente para poder estar por arriba de los demás, ¿no? Y pues, y lo que sí, obviamente igual, tener una muy buena red de apoyo, una muy buena red de apoyo psicológico. No, o sea, para lo que tengas, ¿no? No todas las personas tienen una adecuada salud mental o un adecuado acompañamiento mental. Yo creo que eso es muy importante para todo lo que quieras hacer. Hay mucha gente que no tiene esa parte del apoyo, o digo, está padre ahorita que muchas universidades dan eso, pero realmente hay gente muy brillante o que puede ser muy buena en muchas cosas y no tiene, y lo limita quizá a la depresión o trastornos límites personales no diagnosticados, un TDAH que no está adecuadamente manejado, hasta la gente con altas capacidades que tiene IQ muy alto, cuando no tienen una adecuada herramientas para poder aprovecharlo, igual les va muy mal. Igual la gente con autismo también les puede llegar muy mal. Hay gente que, yo, por ejemplo, mira, te voy a decir, yo me acabo de diagnosticar hace poquito con autismo y discapacidades, ¿no? Y me puse a pensar cómo será mi vida si hubiera tenido intervención neuropsicológica desde antes, si hubiera pasado por mucho menos estrés, mucho menos problemas con la gente.
Entonces, yo creo que igual un gran apoyo en salud mental para todo lo que hagas en tu vida. Y más aparte de inicios, de cimientos de la carrera, yo creo que es más importante. Y obviamente es una persona que tiene algo que te hace más tendencia hacia la depresión, pues más porque una persona que está deprimida no va a querer estudiar o no le va a importar su desempeño, ¿no? Y pierden momentos valiosos de formación. Y lo otro, ya hablando de la parte de herramientas, igual sí que es una persona, eso yo no lo tengo yo, pero igual sería muy bueno que sea una persona que tenga la capacidad de poder relacionarse con otra gente. El hecho de que tú sepas relacionarte con otra gente y que tengas don de palabra de amigos o de relaciones, te va a abrir muchísimas puertas, muchísimas puertas. Tanto como tener una capacidad intelectual elevada, esa te va a abrir muchísimas puertas, el hecho de llevarte con las... Entonces igual, yo creo que eso se genera en cualquier carrera, ¿no? Pero la parte quizá emocional, sí, creo que es muy importante en estas áreas donde tratamos con personas. Ok, dame un segundito, amigo. Ando haciendo una prueba. Sí. Dame un segundito. Muy bien. Es que estoy viendo si aparece en el Instagram la sesión. Supuestamente sí aparece, pero no la veo. Por eso estoy viendo. Okay, sí. Si no, de todos modos está quedando grabada. Muy bien. Porque dice que estoy en vivo. Muy bien, pues bueno, vamos a continuar, amigo. Ahora sí que vamos a hacer la quinta pregunta. Por ejemplo, mucha gente, y esto es importante, justo lo que tocaste, y me pareció bien interesante, el tema de la salud mental, que, bueno, pues ahora sí que uno estudia medicina, que es del área de la salud, pero la salud mental es súper importante, yo creo que todas las licenciaturas, pero en licenciaturas como medicina, creo que es mucho más importante que en otras, porque atiendes la salud de las personas prácticamente, ¿no? Sus vidas están en tus manos. Y creo que pues ahora sí que hay altas y bajas y pues todo eso uno se lo queda y como bien dices debes tener una red de apoyo pues también que tú vayas pues ahora sí que no quedándote con todo eso, ¿no? Pero pues ahora sí que amigo, la pregunta también del millón es, mucha gente que solo piensa en medicina como una licenciatura que se estudia mucho, pero digo, tocando un punto que dijiste, ¿cuál es la parte humana, emocional que pocas veces se menciona? Pues o sea, la parte humana es la que vas a ver mucha gente sufriendo. Vas a ver mucha gente en necesidad, vas a ver gente que, que la abandona a su familia, más que nada los viejitos, ¿eh? Igual niños abandonados vas a ver un montón, pero la parte diferente es que al niño siempre va a haber alguien que esté procurando, ¿no? Una, una enfermera, otro médico, la mamá de otro niño. Pero aparte va a veces mucha gente anciana que la abandona en los hospitales. Yo hace mucho que no trato con adultos, pero a mí yo recuerdo mucho que cuando estuve rotando en el hospital Orán, había señores viejitos en urgencias sin nadie. Me acuerdo de un señor que estaba tratando de comer con lo que le dieron de comer y se llevaba la cuchara a la boca y se le caía y se estaba manchando y nadie le importaba, nadie se acercaba como para ayudarle. Entonces, hay gente que está, esa parte que vas a ver del sufrimiento de las personas, vas a ver personas que les fue horrible en la vida, o sea, que se acaba de llegar la mamá y se le murió un hijo hace una semana, el esposo se le murió en un accidente y de ahí le dio cáncer. Vas a Wow. ver señoras que intentaron tener 5 veces hijos y este hijo les nació, pues les nació con cardiopatía horrible y muy probablemente se vaya a morir. Vas a ver niños, si te dedicas a pediatría, vas a ver niños
agredidos, violados, eh, totalmente en abandono. O sea, vas a ver una parte muy fea del ser humano que está ahí, depende de dónde estés laborando, reflejado en el sufrimiento de personas. Entonces, quizá esa es la parte que podría ser difícil para mucha gente. Obviamente vas a ver, ¿no? Vas a ver gente que están con traumas, un brazo, perdió un brazo, o cosas así que seguramente han visto en varias series. Quizá eso ya lo estaban pensando, ya muchos ya estaban pensando que vas a ver sangre, ¿no? Pero esa parte de sufrimiento no lo estamos pensando antes de entrar a medicina. Pero igual tampoco creo que eso debe ser algo para desanimar a una persona que quiera ser médico. La verdad es que la parte de atención a personas así en ese estado no es la única forma de ejercer la medicina. Hay muchas formas de ejercer la medicina. Tiene un campo lo puedes hacer de investigación, puedes dedicarte a docencia, puedes dedicarte a, y todavía en docencia puedes dedicarte a docencia en diferentes ámbitos. Puedes dedicarte a investigación también en diferentes ámbitos, clínica o investigación en laboratorio, o sea, puedes hacer muchas cosas que no tengas que tener ese contacto con personas, ¿no? Puedes dedicarte a ser imagenólogo, que tampoco tienes tanto contacto con esas personas en ese estado, o patólogo. O sea, hay muchas áreas de la medicina diferentes que pueden satisfacer quizá tu necesidad de reto intelectual, sin que tenga que tener justamente ver el sufrimiento de las personas, ¿no? Pero la mayoría de los médicos nos enfrentamos a cosas así, a ver justamente a personas que les va mal, ¿no? Que tienen un problema muy grande fuera de la enfermedad que están presentando en ese momento. Wow. Digo, la verdad es que cada vez me convences más que sí es muy necesario cuando uno va a estudiar una licenciatura con tanto compromiso como es medicina, que digo, investigues bien, pero también te sientas listo prácticamente para poder estudiar y para todo lo que vas a vivir, ¿no? Y ya no solo es lo que vas a vivir en la universidad, lo que vas a vivir fuera de la universidad. Pero aquí, bueno, ya una pregunta más personal, amigo. A ti, Carlos, ¿qué te llevó a especializarte en medicina crítica pediátrica? Mira, yo cuando estaba en la carrera el primer año quise ser cirujano, no quería ser cirujano plástico, o igual, o sea, pensar hacer lo cardiólogo como todo el mundo, ¿no? Pero cirujano plástico, por ejemplo, les va bien, buena vida, y operan todo el parte, operan todo el cuerpo, el cerebro, pero operan prácticamente desde pies hasta cabeza cuando hacen cirugías de trauma o de reconstrucción y demás, y tiene una buena vida en la parte estética, porque todo el mundo paga lo que sea por verse bien, ¿no? Luego, cuando fui aprendiendo más de medicina, me gustó mucho la parte clínica y obviamente fisiopatología, me gustó mucho la fisiología y de fisiopatología. Y pues me di cuenta de que dije, no, pues estoy disfrutando todo eso y estoy aprendiendo tantas cosas para al final no ejercerlo. Entonces dije, no, mejor soy clínico. Y pensé en medicina interna y alguna rama de medicina interna, ¿no? Justamente cuando pasé ya haciendo pues, las prácticas o las visitas como estudiante al hospital, que en ese momento sí te metías de lleno a atender a los pacientes, o sea, llegabas y pasabas visita y te pasaba tu lista de pendientes los internos, ahí a tomar muestras, sacar gasometrías, poner sondas, llevar, ¿no? No sé si todavía sigue siendo aquí así en Mérida, aquí en la Ciudad de México no es así, aquí el estudiante llega, les dan clases, les agarran la manita y les ponen, digo, no es despectivo, les agarran y les ponen a orar, hacen sus historias clínicas y se acabó. O sea, así es más, tratan como estudiantes, que a mí me parece que así debería ser, ¿no? Aunque sí deberían dejar que hicieran más, meterse más en los servicios. Pero bueno, la idea que yo tengo, porque está en hospitales de tercer nivel, también puede ser que está diferente en hospitales de guerra, ¿no? Pero según entiendo, al menos así es en la mayoría de hospitales, aunque sean de segundo nivel, ¿no? Que son los hospitales generales. Con el estudiante lo procuran más. Pero, bueno, cuando estuve allá, me acuerdo que roté en la T1, en el servicio de medicina interna, y los pasos eran eternos, aburridísimos. No, la verdad es que no, me acuerdo que en las guardias, porque nos quedamos de guardias, estábamos en cuarto año, nos estaban a tomar signos vitales a varios pacientes en un pabellón. Y así está súper estresado uno de mis compañeros, Tocom, que en paz descanse, falleció en la pandemia de COVID. Estaba
así estresado de que no, es que no me hacen caso porque ya les dije que la frecuencia cardíaca está muy baja de este paciente. Le dije, ¿cómo es que no te hacen caso? Porque estamos pasando visita para avisarles cuando se muere un paciente, porque si no se mueren y no se dan cuenta, los regañan, porque esos pacientes están graves, no tienen monitores y solo están esperando a que se mueran. Y se quedó así. Entonces, como que era eso de que qué frustrante, ¿no? Estar así, aprender tantas cosas que un internista y al final, pues, la mayoría está muriéndose o pues hacerle muy poco o se salen y a la semana regresan y otra vez están falleciendo. Es como que esa parte, a pesar de que me encanta toda la parte de fisiopatología y la medicina interna del libro, la parte de, al menos ahí lo que conocí de medicina interna, que ya vi que es diferente. Y es otra cosa que quiero decir, no se queden con lo que conocen de Mérida. O sea, traten de irse a otros estados, traten de irse a otros países para que se les abra la vista de lo que realmente es la medicina. La medicina que tenemos en Mérida no es realmente la medicina, es una medicina muy precaria. La medicina que tenemos en México es una medicina muy precaria, no es realmente la medicina. Pero bueno, pero la visión que yo tenía, ¿no? Pasé a pediatría justamente al mes siguiente y los pases de visita eran muy académicos, les preguntaban mucho, les preguntaban qué decía este estudio, qué decía esto, eran muy académicos en ese momento. Y pues el ambiente era diferente en cuanto a pediatría, porque a los residentes también se los traían en frega, ¿no? Y me gustó mucho la parte de pediatría, empecé a investigar de pediatría, vi que se podían hacer cosas, dije, no, pues todavía me da el, el gusanito de hacer cirugía, pues como pediatra puedo hacer cirugía pediátrica, ¿no? Y además de cirugía pediátrica, pues hacer cirugía oncológica pediátrica, urología pediátrica, cirugía cardiovascular pediátrica. Dije, si me puedo ir, puedo hacer muchas cosas, ¿no? Y si no quiero ser clínico, pues está cardiología pediátrica, está neurología pediátrica, o sea, hay un montón de cosas que puedo hacer. Entonces, pues pensé en pediatría. Pero ya tenía yo la idea medicina crítica, medicina terapia intensiva pediátrica desde que entré al R1, porque justamente me puse a pensar qué se parece a medicina interna en cuanto a que tenga que aprender de todos los órganos, tenga que aprender de más de cómo funciona el cuerpo en sí, ¿no? No solamente en un órgano. Y pues lo que más se parece en ese aspecto es medicina crítica, ¿no? Porque pues prácticamente atiendes pacientes están en riesgo de morir por algo del cerebro, por algo del corazón, por algo de riñón, por algo de, no, de con cáncer. Entonces, esa parte que abarcara mucho, me gustó mucho medicina crítica y pues pensé en hacer medicina crítica desde que entré el primer año de pediatría y esa idea se me quedó hasta que lo hice, ¿no? Obviamente es diferente a medicina interna, ¿no? De hecho es mejor. Para mí yo creo que si hubiera sido adulto, igual hubiera hecho, o sea, adultólogo, de internista, también hubiera derivado a medicina crítica, yo creo, igual de adultos, ¿no? Porque a mí me apasiona muchísimo la medicina crítica y el paciente grave. De hecho, no me veo haciendo otra cosa en el área de pediatría que terapia intensiva. Entonces, la parte de que sea un paciente que está grave y tienes que utilizar, creo que es eso lo importante, la parte que tengas un paciente grave y que en ese momento tengas que analizar rápido, que tengas un reto intelectual de pensar y analizar todas las variables para llegar al mejor objetivo y que en el momento o al día siguiente o los siguientes días veas el resultado de tu manejo, es como que lo que me da satisfacción y me hace sentir como que más realizado en comparación con un médico con enfermedades crónicas que pasa meses para ver si tu paciente le va bien o no, ¿no? Es como que esa gratificación quizá inmediata, si quieres verlo así, de que el paciente grave, y además tienes ese estímulo constante de que estás con un paciente grave tras otro y tienes que hacer cosas rápidas. Eso es lo que me gusta de la medicina crítica. Normalmente creo que la mayoría de los que hacemos medicina crítica, tanto niños como adultos, es lo que nos gusta, como esa emoción de tener que estar haciendo las cosas al momento y resolver al momento. Amigo, y pues ahora sí que esta es una pregunta un poquito ya más enfocada. Bueno, has hablado ya un poquito de la parte difícil, la parte humana, la parte, pues ahora sí que de estudio. Pero en tu experiencia, amigo, ¿qué papel juega la tecnología y una preparación especializada en la medicina actual, sobre todo en tu área? Mira, somos totalmente dependientes de la tecnología. Hay muchas cosas que no podemos hacer sin tecnología. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer por clínica, pero la verdad es que nos cortan las manos, nos quitan si no tenemos tecnología, prácticamente no hacemos nada. Hay muchas quizás especialidades que pueden ir a la zona de guerra, por ejemplo, y hacer su trabajo, ¿no? O sea, como unos cirujanos o quizá unos traumatólogos y ver cómo le hacen para... Pero la parte de medicina crítica requiere tecnología, requiere monitoreo avanzado, requiere estar con el doctor, tener presión que le estamos midiendo, saber cómo se encuentran... Creo que salió Juan Pablo. Vamos a esperar un momentito.
Perdón, amigo, no sé qué hice, pero me sacó. Sí, sí. Entonces decía que la menos mucha tecnología para poder realizar las cosas, ¿no? Y hacerlo bien, ¿no? A ciegas, y eso ya se ha demostrado. Antes muchas cosas hacían al tanteo y los resultados, pues obviamente ayudabas a gente, pero se hace mucho mejor cuando tienes una guía de cómo está funcionando tu manejo, ¿no? Gasometrías que son de muestras del análisis de sangre de arteria, tener un ventilador, y no, pues no hay formas, ahí ver cómo están las curvas, o sea, somos muy dependientes, al menos en mi especialidad, de la tecnología, totalmente. Y obviamente hay más tecnología que, no sé, los Estados Unidos tienen desde hace 20 años y nosotros apenas estamos adquiriendo, o necesitamos, o no hay en los hospitales más grandes, ¿no? O de plano no tenemos, ¿no? Y no vamos a tener mucho tiempo. En otras áreas de la medicina, quizá, obviamente, mientras más avances hay algunos avances que sí han demostrado una gran mejoría en muchos aspectos de la medicina. Hay otros que no tanto, por ejemplo, pueden realizar excelentes cirugías y excelentes resultados que en muchos estudios no hay diferencia entre un cirujano que opere con las habilidades y lo que requiere, tal vez no te voy a decir que lo básico, pero con buen equipamiento, comparado con un cirujano que opere con una Da Vinci, que es el robot, ¿no? O sea, y el resultado puede ser muy parecido y tal vez no haya diferencia. Eso quizá ya sí no hay tanto problema de tener la última tecnología, pero hay cosas que sí que se requieren, por ejemplo, lo que hice, ¿no? De ultrasonido, que lo tengas a la mano, que es lo que los diplomados que tomé, el monitoreo en ciertas áreas del cerebro para los que se dedican a la parte neurocrítica. Y eso sí, ahorita yo creo que algo muy importante que seguramente todo el mundo en todas las áreas de profesionales y técnicas están utilizando, y yo creo que va a ser ayudar muchísimo a la medicina, es la inteligencia artificial, ¿no? Y en educación. Yo creo que uno de los mayores usos de la inteligencia artificial va a ser en educación. Yo estoy convencido de que educación es una gran ayuda. Pero realmente igual la inteligencia artificial en medicina ayuda mucho para automatizar en procesos que quizás nos tomen mucho tiempo. Hay unas cosas de Machine Learning que se hacen para hacer diagnóstico o prevención antes, por ejemplo, en mi área de sepsis, incluso 24 horas antes de que un niño tenga un choque séptico, lo puede prever con base en el análisis de signos vitales, o quizá para analizar rápidamente la mortalidad de un paciente mejor y más rápido de lo que una persona puede hacer, ¿no? Incluso para toma de decisiones, mientras sepas utilizar bien, que es importante utilizar bien, sepas hacer los prompts correctos y evitar las alucinaciones de la inteligencia artificial, tú puedes llegar a hacer análisis de pacientes muy complejos, obviamente necesitas tener conocimiento previo, y darte ideas que quizá no tenías, o sea, no se te ocurrieron, ya sea porque estás muy cansado, porque tienes que ver muchos pacientes, estás posguardia, o quizás simplemente algo que no se te iba a ocurrir porque muchas veces nos centramos o nos enfocamos mucho y nos quedamos con un error de decisión sobre algo. Y pues la inteligencia artificial no tiene eso, o sea, se va por áreas, ¿no? Más si sabes cómo preguntarle. Entonces, yo creo que la parte de inteligencia artificial en todas las áreas de medicina es algo que va a hacer mucho mejor la atención a la salud. Pero en general te digo, yo creo que en muchas áreas sí se requiere tecnología, en las áreas de atención hospitalaria. En las áreas de atención de consultorio, quizá pues nada más tener pues modelos cada vez más exactos, pero lo mismo, ¿no? Un estetoscopio, cada vez hay estetoscopios mejores, pero pues un estetoscopio decente te va a ayudar, un equipo de diagnóstico te va a ayudar decentemente, y los estudios que salgan, ¿no? La verdad es que en ese campo no ha habido, digo, en esa parte de lo más básico de la consulta de pediatría, no ha habido algo que diga un avance tecnológico que tengan en otros lados que nosotros dos, que digamos, wow, va a cambiar y va a mejorar la salud de México un 200%, no. Pero en la parte de hospitalización sí es muy importante la tecnología, o sea, del paciente crítico o del paciente hospitalizado. Muy bien, amigo. Digo, fíjate que tomaste un punto que es un debate actual, porque hoy en día como que la sociedad está dividida en gente que apoya la inteligencia artificial y gente que no la apoya. Yo creo que hay que hacer un intermedio, no abusar de la inteligencia artificial, pero tampoco descartarla. La inteligencia artificial vino para quedarse, yo creo que vino para mejorar muchas cosas. Y como bien comentas, ¿no? Digo, en tu área yo creo que sí puede hacer mucho bien. Digo, he leído incluso, digo, son obviamente todavía
investigaciones, hay hasta robots, creo que allá hasta operan en algunos países, o han hecho operaciones hasta con inteligencia artificial, obviamente no muy complicadas, pero sí, yo creo que estamos cerca también de poder, ahora sí que evolucionar toda esta parte, ¿no? Pero amigo, ya entrando un poquito otra vez al tema humano, ¿qué errores crees tú? Digo, me lo dijiste un poco al principio, pero profundizando un poco más, ¿qué errores crees que cometen muchos jóvenes cuando idealizan medicina? Porque cuando estás en prepa y te abundan todas las licenciaturas que hay, uno empieza a idealizar, yo me veo así, ya hasta te pones tu bata y tu copio y todo, pero idealizas, ¿no? Obviamente cuando entras te da un golpe de realidad. Entonces, ¿qué errores crees que cometan muchos jóvenes cuando idealizan la medicina? Yo creo que uno muy común es que van a ganar mucho dinero. O sea, si hay actividades donde Sí, vas a ganar un montón de dinero, por ejemplo, ortopedia, puedes ganar mucho dinero. En muchas especies quirúrgicas puedes ganar mucho dinero. Pero se forma, igual te contexto, ¿no? Se forma un cuello de botella por la economía que tiene el país, ¿no? No toda la gente tiene la capacidad de poder, sin seguros, tener el acceso a la salud privada de cirugías, y muchas veces tienes que ajustar al tabulador de un seguro que te paga una porquería por tus esfuerzos, ¿no? sí. Pero obviamente si tú tienes la capacidad de lograr, ahora sí, tener mente de empresario, porque la verdad es que muchas veces hay que verlo así como propio negocio, la parte de medicina privada, sí te puede ir muy bien, y va el que gana más el quirúrgico. Pero definitivamente no es una carrera para hacerse rico. O sea, sí te vas a dar, no sé si la mayoría, pero tienes al menos un grado de inteligencia financiera o de que puedas trabajar bien, te va a dar para una buena vida y mínimo, ¿no? Para una vida decente. Si vienes de Oye, familia, Carlos, ¿y qué le dirías, por ejemplo, a alguien que quiere estudiar medicina, pero tiene miedo de no ser suficientemente capaz? pues yo creo que, digo, si es algo yo creo que como en todo, si es algo que te apasiona y sientes que nunca te va a quitar el gusanito de si pude hacerlo o no, háganlo. La verdad es que cuando estamos jóvenes parece que 1, 2, 3 años perdidos, por así decirlo, es algo grandísimo. Y ya cuando ya estás grande ya te das cuenta de que 3 años pasan en un abrir y cerrar de ojos. Y vale mucho, yo creo que la inversión de darte cuenta de si es algo o no para ti, que comparado con estar pensando toda la vida de que si pudiste haber hecho algo o no, ¿no? Obviamente, si tienes una persona que tienes, igual que se conoce muy bien, ¿no? Te conoce muy bien y sabe cómo es, y ya tienes mucho tu plan de vida y sabes que no vas a querer hacer 6, 7 años para hacer licenciatura nada más y luego tener que hacer una especialidad, alejarte de tu familia, estar encerrado o estar varios años estudiando y salir hasta los 30 años de las especialidades. Obviamente, pues qué bueno que lo sepas, ahí no, mejor no te metas a eso, ¿no? O que no quieres estar soportando que te estén mandando sobre ti, ¿no? Que ahí siempre hay gente arriba de ti, o que hay gente que no aguantas, que hay gente menos capaz que tú, o que sientes que es menos capaz de tú por arriba de ti, no sabes cómo manejarlo. Digo, puedes aprender a manejarlo, pero si sabes que eso no es para ti, pues no te metas, ¿no? Si es por si en esas cosas uno duda de si yo lo puedo aguantar o no, o de plano dice, no, yo no creo poder aguantar mi vida, está bien y tienes otra opción, está bien, adelante, haz la otra opción. O sea, al final de cuentas, yo creo que hay que pensar cómo te ves en el futuro y qué quiero para mí, ¿no? Y si este camino lo está logrando para mí. Digo, yo siempre, en lo personal, siempre pensé ser médico, hacer un montón de especialidades y tener familia, hijos, cuando se me diera la gana, la verdad. Digo, Sí, para bien o para mal, la ventaja es que el tema de los hombres es que mientras estamos grandes todavía podemos tener hijos, podemos tener familia, ya de 40 años todavía las atraemos a mujeres más jóvenes, ¿no? Entonces, yo lo vi en ese aspecto. Si eres, por ejemplo, una persona que ve su vida y a los veintitantos quiere tener hijos, quiere tener familia, pero además en tu cabeza quieres ser cirujano, no sé, cirujano cardiovascular pediatra, que son 10 años de residencia, pues tienes que ver qué tanto va con tu estilo de vida el sueño que tienes, ¿no? Y qué es lo más importante para ti. Pero digo, si es una persona que tiene miedo a hacer medicina porque siente que no va a ser, hay gente que le fue pésimo yo conozco amigos que les fue
compañeros que les fue pésimo en la carrera, pésimo, o sea, regresaron un año y ahorita son cirujanos oncólogos, cirujanos plásticos. Obviamente hay muchos que reprobaban, ¿no? La mitad se salía, la mitad no pasaba de año. Estos eran gente muy inteligente, pero muy, muy desmadrosa. Pero si tú sientes que no, pues inténtalo, digo, que lo intente la persona, o sea, inténtalo. Si ves que no estás entrando, pues quizá no es para ti, o sea, no entras a primera, segunda de la carrera, tal vez no es para ti, ¿no? Si lo que te gusta realmente es la atención del paciente y el hospital, hay otras formas de verlo, como enfermería. Mucha gente no quiere entrar a enfermería porque siente que es menos que un médico y dice, no, es que yo no quiero por mi ego. Pero la enfermería es la especialidad que tiene mayor contacto con los pacientes y hay cosas buenísimas que pueden llegar a ser, depende de tú y de cómo te estudies y cómo te formas. ¿Sí? Lamentablemente, quizá en México no valoramos, ni las mismas universidades valoran a las enfermeras. Vean lo que hace enfermería en Estados Unidos, vean lo que hace enfermería en Colombia. O sea, hacen cosas buenísimas y aquí como que no aprovechan esas habilidades. Otra cosa que pasa mucho en medicina, el que no entra a medicina luego se quiere ir a enfermería, pero es que es una vocación, o sea, ambos son vocaciones Sí. totalmente diferentes, o si quieren, o entran, o sea, rehabilitación o nutrición, pero son vocaciones totalmente diferentes. Pero bueno. Oye, amigo, ¿y cómo está el campo laboral actualmente? Digo, en medicina en general, pero también en tu especialidad. ¿Cómo está actualmente las plazas? Si alguien acaba de egresar, supongamos, ¿qué es lo primero que tendría que hacer o a dónde mirar? Ahora sí que tú ya como egresado, ¿cómo ves toda esta parte? Como médico general yo creo que está muy difícil, ganan muy poquito, pero no sé, a ver, yo creo que entran hace unos años, que a veces como 2, 3 años, leí que salen como 16,000 o 17,000 médicos al año, ¿no? Sí. De estos, como que será, unos 10, 15% entra una especialidad, y a veces ni siquiera la especialidad que quieren, ¿eh? O sea, es una especialidad otros que no, por la que no están apasionados, pues solamente por el hecho de que eres una especialidad. Entonces, la gran mayoría de los egresados nunca van a hacer una especialidad y van a ser médicos generales. Entonces, ahí tienes que pensar, y como médico general está muy difícil, ¿no? Ahí tienes que pensar qué es lo que hago. Tengo la capacidad económica para poner una farmacia en Mérida, en un pueblo y poner mi consultorio y hacerlo como negocio. Tengo ya el conocimiento de cómo se hace y que algo funciona en mi carrera ahí, lo puedo hacer y puede ir bien, ¿no? Quiero hacer una maestría en medicina clínica, en nutrición clínica y dedicarme a la nutrición, tener mi consulta de nutrición, también te puede ir bien, ¿no? Quiero dedicarme a la investigación y siento que me puede ir bien en investigación. Digo, es encontrar, pero es lo mismo, es cualquier una persona que sale de una carrera y busca formas de ejercer su profesión con lo que tiene. Pero la verdad es que la mayoría de los perdón, de los médicos generales que quieran dedicarse como a la parte de hospitalización o la parte de dar consultas, son muy mal pagados, pagan muy mal, ahí sí está feo el panorama. Ahora, de las especialidades, depende cuál especialidad seas, cada vez hay más especialistas, entonces, y cada vez hay lugares donde hay más o menos competencia, ¿no? Que hay más especialistas o menos especialistas. Hay especialidades que pues van a requerir siempre gente que los vea y hay otras que no, ¿no? Por ejemplo, en pediatría quizá te puede ir bien por la consulta de pediatría, ¿no? Si vas a zonas donde no hay competencia, te puede ir muy bien. En cirugía general quizá también, pero luego ya como hay más especialistas, ya van a buscar al cirujano que lo haga con la laparoscopía o ya van a buscar al cirujano que se dedica a oncología, o sea, ya van a encontrar como que la parte más específica. Entonces, cada vez buscan gente que esté más subespecializada que especializada, más en zonas donde hay más competencia, ¿no? En el área de pediatría, digo, la verdad es que hay trabajo, incluso en la Ciudad de México hay mucho trabajo hasta como pediatra, en hospitales públicos, o trabajo hay, ¿no? Y puedes hacer tu consulta y puedes dedicarte a redes sociales, eso es lo que vende como médico, ¿vale? Puedes dedicarte como a las redes sociales, a venderte, a estudiar un diplomado en sueño infantil, a estudiar un diplomado en neurodesarrollo, en lactancia y dedicarte como un nicho, y ahí te va a ir muy bien, ¿no? De especialista también, o sea, tienes que buscar la forma en que como intensivista pediatra, la desventaja que tenemos es que dependemos mucho de un hospital que tenga la infraestructura para poder hacerlo de manera plena tu trabajo, ¿no? Porque lamentablemente muchos hospitales tienen cosas muy, muy precarias y está en juego, pues, tu nombre y pues tu seguridad, ¿no? De que no logres darle la atención adecuada a un paciente y te caiga allí una demanda o algo, pero porque el hospital no tiene lo suficiente para poder dársela. Es una desventaja. Siempre hay un montón de ofertas laborales para intensivistas pediatras, pero como intensivista pediatra, la mayoría, el 90% está
va a requerir de que una institución lo trabaje y va a ser un empleado, vaya, ¿no? Salvo que hagas otras cosas por ahí que te metes a la priva por a través de otros medios y logres como tener tu equipo, ¿no? Pero pues eso es la minoría de la gente que lo hace, ¿sí? Pero la ventaja que tienes como intensivista pediatra es que eres pediatra, ¿no? Y puedes dedicarte a dar la consulta de pediatría. Entonces como que la diferencia es como que tienes dos especialidades con las que puedes ver dónde te va mejor en la parte de calidad de vida o económica. Muy Prácticamente bien, amigo. pediatra lo hace porque la apasiona hacerlo. No hay, es muy difícil que un intensivista pediatra se haga riesgo por ser intensivista. Definitivamente, yo creo que la medicina es un estilo de vida, por lo que me has contado. Es una elección, pero es como es una elección que lleva un compromiso humano, un compromiso social, un compromiso, creo que hasta psicológico también, ¿no? Entonces, definitivamente, y obviamente, como bien comentas, ¿no? No es, voy a ser médico, como hace muchos años se puso de moda, ¿no? Que todos los médicos cirujanos se hacían ricos, ¿no? Entonces, digo, sigue un poquito esa moda, pero ya ha bajado un poquito, ¿no? Es una realidad que hay competencia, y obviamente México no es uno de los países donde lamentablemente haya una gran cultura de salud por parte de los consumidores, pero también tecnología en cuestión de salud. Entonces, pues ahora sí que es un reto, ¿no? Sí, claro. Amigo, y pues digo, ahora sí que para cerrar esta conversación, me gustaría si pudieras darle un mensaje a un joven, incluso imagínate tú, hace 15, 20 años, ¿qué mensaje te hubiera gustado que te dieran para cuando tú estuvieras decidiendo si estudiar o no medicina y un joven que esté estudiando, que quiera decidir si va a estudiar o no alguna área de la salud? ¿Qué le dirías? Yo creo que pensar cómo te ves a futuro. Si en verdad te ves, no te imaginas de otra forma que siendo médico, vayas por eso, porque si no, la verdad es que yo creo que, yo siempre he tenido mucho miedo a esa parte de la frustración profesional. Gracias a Dios no la he tenido porque he hecho las cosas que he planeado hacer. Pero yo siento que puede ser muy frustrante, ¿no? Si hay algo que deseas y no lo haces, al menos que no lo intentas. Y yo creo que el miedo a intentar las cosas nos limita mucho y yo creo que vale la pena aunque no logre las cosas. La medicina en México está mal, muy mal. No sé cuánto tiempo dure antes de colapsar toda la salud. Si yo volviera en el tiempo y pudiera darme un consejo a mí, me diría, salte de aquí, salte del país. Vete a otro lado. Tal vez sí, obviamente cuesta, ¿no? Y no todos tienen la capacidad. Yo, por ejemplo, quizá no me hubiera ido no, quizá, no me hubiera ido a estudiar extranjero desde la carrera, para nada. No tienen mis papás la capacidad para poder a mi hermano y a mí costearnos algo en Estados Unidos o en España o algo así. No lo hubiera sido. Pero lo hubiera quizá intentado para la especialidad o para la subespecialidad, pero estaba mucho el miedo de que voy a perder años homologando y haciendo las cosas. Pero te digo, a veces en ese momento, 1, 2, 3 años se nos hace mucho, pero lo que vas a ganar a cambio por creces, es mayor que lo que estás perdiendo, que la inversión que estás dando en tiempo. Yo espero equivocarme, espero que la salud en México mejore, yo espero que al gobierno le importe más los hospitales, le importe más la salud, le importe más el pago de los médicos. O sea, en Colombia, un país mucho más pobre que nosotros, el médico gana el doble que aquí, ¿no? Por ejemplo, en Panamá, en Ecuador, ganan el doble que aquí. Médicos muy Wow. mal pagados aquí, por lo que hacen, y cada vez tenemos menos instrumentos, menos cosas para ayudar a la gente, menos medicamentos, a veces no hay guantes en hospitales importantes de aquí, a veces no hay alcohol a veces no hay jabón para lavarse las manos en los hospitales más Wow. importantes de la Ciudad de México, o sea, ¿sabes? Entonces, tal vez es feo dejar tu país, yo no quiero hacerlo, yo por eso estoy buscando otras vías a través de la medicina privada, pero no vas a poder ejercer muchas de las cosas que tú quieras en la salud pública y ayudar a la gente porque ni siquiera el gobierno te da las herramientas. Yo creo que vale más la pena tratar de formarse fuera, formarse mejor, sí se van a formar mejor fuera. O
Tal vez en España no te voy a decir que sí, porque conozco a la gente de España, no hace mucha diferencia, la verdad es que creo que nos formamos mejor aquí, pero en Canadá, Estados Unidos sí te vas a formar mucho mejor, porque tienen un enfoque diferente de la educación y el de labor médico, ¿sí? Se dedican más a enseñarte a ser médico, aquí te usan mucho mano de obra. Y en una de esas ves que cambió las cosas en México, ya hay más enfoque en salud, y te regresas, te van a recibir con los brazos abiertos porque fuiste formado en un hospital, hasta el más pinche de Estados Unidos es mucho mejor que los mejores, o sea, porque fuiste formado en el extranjero, te van a recibir con las manos abiertas y vas a poder ayudar más a la gente con conocimiento que adquiriste fuera. Yo creo que vale mucho la pena. Hay gente pobre, gente que está con unos escasos recursos horribles, que gente que tenemos los privilegios que nosotros tuvimos de tener una educación adecuada, alimento, casa, que nunca nos faltó comida ni nada, no nos podemos imaginar. Y esa gente está en estos países, está estudiando en otros lados, de la forma que puede, ganar lo que puede para llevar sus sueños aquí en México. Entonces, si tienes la capacidad y te parece muy difícil hacerlo y estás en un estado económico medio, que yo no creo en esos estatus sociales, ¿verdad? Pero bueno, en un estado social medio, ¿no? Yo creo que vale mucho la pena esforzar para prepararte mejor en otro lugar, con la esperanza de que las cosas mejoren en México. Ok. Y por último, Carlos, pues bueno, no sé si quieras comentar, pues ahora sí que al público, ¿dónde te pueden encontrar? Si en algún momento pues quisieran ir a consulta contigo o bueno, encontrarte para sí. algún tema de salud. Yo trabajo en la Ciudad de México, digo, estoy tengo consultorio en Tlalpan y en la colonia del Valle Centro, pero igual doy consultas en línea. Digo, la verdad es que la mayoría de las cosas que doy son pediatría en línea. Hay muchas cosas difíciles que difícilmente se pueden ver en línea, vaya, pero pues estoy credencializado en los hospitales grandes de aquí, ¿no? En Médica Sur, en los hospitales Ángeles. Los únicos que no estoy credencializado aquí todavía son los hospitales ABC, pero todos los que hay en la Ciudad de México tengo credencial como para ingresar pacientes y verlos ahí. Y yo creo que, digo, en Mérida creo que ya muchas cosas se han logrado obtener más últimamente en los hospitales privados, no creo que ahí tengan ese problema. Y si no, igual los puedo orientar porque hay muchos especialistas hasta en cirugía cardiovascular y en terapia cardiovascular en Mérida. Pero bueno, estoy en Instagram, estoy como Doctor Barrera, que es mi apellido, pediatría. Ya está algo, Doctor Barrera Pediatría, es mi Instagram profesional y está en el link igual a mi página, a mi WhatsApp y todo. Muy bien. Sí, digo, en algún momento puede que te conozca alguien que viva allá en Ciudad de México o que viva aquí en Mérida y digo, decida viajar. Ha pasado mucho el turismo, como dicen, el turismo médico, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor también para que te encuentres, la verdad no estaría de más, pues digo, en algún momento si tuvieran alguna situación de salud, pues que te contacten, ¿no? Y pues bueno, Carlos, pues vino nada más es agradecerte pues esta hora que nos dedicas a compartir un poquito de lo mucho que sabes. Claramente creo que nos has inculcado a los jóvenes pues que no se queden solo en la portada del libro, porque estudiar creo que es como leer un libro. Una cosa es la portada, lo que idealizas, lo que tú crees que va a ser, pero el contenido, el desarrollo, es donde entra la frustración, donde entran las cosas bonitas, porque creo que también hay cosas bonitas que uno vive tanto en la vida profesional como estudiantil. Y por supuesto, cómo está el campo laboral, ahora sí que existe esa competencia, pero también entra mucho, creo que el tema de la creatividad de cada egresado, ¿no? Entonces, cómo se mueven, las relaciones públicas que hacen. Entonces, pues ahora sí que nada más invitar a los jóvenes, ¿no? A que no se dejen o no se bloqueen, ¿no? Sino que si quieren estudiar, pues ya tienen un panorama mucho más real de qué es estudiar, en este caso, esta especialidad de la medicina. Y pues, por supuesto, ahora sí que cualquier orientación, pues bueno, se acercan a un profesional que esté lo más, si es de la especialidad, muchísimo mejor, pero si no conocen a alguno, pues que lleguen a algún especialista para que pues les platiquen también, así como tú, Carlos, un poquito de lo mucho que se ha tenido que enfrentar, para que ellos también pues tomen una decisión más consciente, que yo creo que ese es un tema que tienen muchos jóvenes, que no actúen tanto por emoción, sino con un poquito más de lógica, de raciocinio, y pues por supuesto que tomen decisiones más estratégicas, ¿no? Pues Carlos, es agradecerte
tu participación. No sé si quieras aportar o darles un mensaje de despedida a los jóvenes, algo que quieras comentar. La oportunidad y diversos años. Y otra cosa, igual yo creo que, igual muy importante, yo creo que todas las carreras en medicina nunca les va a decir nadie eso, pero aprendan, mientras más temprano mejor, a venderse, aprendan marketing y aprendan ventas y aprendan relaciones personales. Para toda la vida te va a servir, para toda, hasta siendo lo que sea, lo que sea. Por algo un taquero llega a ganar hasta $500,000 al mes y el médico llega a ganar 30,000 al mes. O sea, depende mucho de que tengas la mentalidad, o sea, igual tu objetivo de vida, ¿no? Pero depende mucho de que sepas venderte, de que sepas tener relaciones personales. Muchas oportunidades se dan por eso, por las relaciones personales. Muchas oportunidades académicas, muchas oportunidades. Incluso si quieres verlo de una manera más humanista, hasta de ayudar a la gente. El hecho de relacionarse puedes ayudar más a la gente. Exactamente, amigo, y estoy totalmente de acuerdo. Ahora sí que no es tanto que estudiaste, sino cómo te sabes relacionar, cómo te vendes. Es creo que uno de el 80% del trabajo prácticamente, ¿no? Entonces, pues realmente es eso, amigo. Muchas gracias a todos los que se conectaron y pues bueno, nos veremos en el próximo capítulo de Ruta Profesional con otro profesionista de otra área que nos va a estar platicando pues su experiencia. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche. Hasta luego. Gracias, Carlos. Gusto.